mañana, 41 minutos. Pues vamos con otra situación también que es del orden mundial y que tiene incidencia en cada uno de nuestros hogares. En este momento estamos todos dependiendo de los médicos, las enfermeras, los auxiliares del sistema de salud en Colombia para la atención de esta pandemia. Pues nos dimos a la tarea de buscar a la presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Ella es la cirujana plástica Lina Triana, para hablar de este tema, cómo en Colombia se tiene previsto atender la pandemia y qué tan listos están todos los médicos, especialistas, personal de enfermería, auxiliares, que están, se puede decir, en la última línea y que de esa línea dependemos o depende la vida de todos nosotros. Doctora Lina Triana, muy buenos días. A ustedes en el día de hoy. Gracias por estar en Contacto Noticias, sacar un poquito de ese valioso tiempo que usted tiene y dedicarnos a los casanareños. Doctora Lina Triana, pues ustedes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ¿cuál es esa valoración que están haciendo de cara a esta pandemia y de cara a la situación del sistema de salud que tenemos en Colombia? Bueno, definitivamente, como hemos visto en otros países, es algo que no estamos preparados. Yo creo que en ningún país del mundo, hemos visto en noticias, ni siquiera los países desarrollados aguantan tal cantidad de pacientes que van a llegar a nuestros servicios. Sin embargo, vemos con buenos ojos lo que el gobierno nacional ha estado haciendo, que es escuchando. Sí. Escuchando normalmente a su parte científica. Hemos trabajado de la mano con ellos desde protocolos para COVID con la Sociedad de Infectología. Hemos trabajado con la Sociedad de Cuidado Crítico para trabajar protocolos de unidad de cuidado intensivo, los pacientes que nos van a llegar. Hemos trabajado con neumología, medicina interna, sobre recomendaciones. Entonces creo que todos los especialistas del país, los asociados, están trabajando en pro de darlo el mejor, opción para esta crisis. Sin embargo, cuando se hizo el conteo inicial, obviamente estamos cortos de camas de unidad de cuidado intensivo, se están haciendo unas zonas de expansión. Yo puedo hablar del departamento del Valle del Cauca, aunque estoy más comprometida porque soy italeña, y aquí se está trabajando con las zonas de expansión, se está trabajando arduamente. Entre más semanas tengamos, más tiempo vamos a tener, pero se está trabajando. Pero como te decía inicialmente, el Ministerio de Salud ha estado muy conectado con la parte médica, lo cual es una buena noticia, que nos escuchen. Sí. Tanto así que la cuarentena también fue escuchada por nosotros solicitábamos la cuarentena al presidente y finalmente ese empujoncito nuestro yo creo que le sirvió para dar ese paso, que no es fácil. No es fácil para un gobierno decretar la cuarentena, todos sabemos que eso para la economía podrían venir revueltas sociales, entonces no es una decisión fácil la que tomó nuestro presidente Duque, independiente de partidos, pero la tomó, lo que nos escuchó. Sí. Sí estamos esperando el pico en unas semanas, posiblemente, una semana, ojalá se corra una más, pero más se corra quiere decir que vamos a tener un pico menos alto, y eso nos da más posibilidad de atender pacientes, que no nos lleguen todos al tiempo, que es lo que no queremos, pero cuando llegan todos al tiempo, nuestra capacidad física y el talento humano, médicos, enfermeras, pues va a ser superada. Entonces, entre más de una semana nos demoremos, mejor. Entre más de una semana nos demoremos, quiere decir que la cuarentena hizo efecto, o está haciendo efecto. La pregunta es hasta cuándo podemos estar en cuarentena, porque repito, eso es grave para el país a nivel económico, pero es una pregunta que no sabemos cuál, no sabemos. Vemos con ojos importantes el hecho de que ya se vayan a poder hacer más pruebas, porque es que a nivel internacional la prueba de PCR, que es la prueba estándar diagnóstica, no hay. El gobierno quiere comprar más pruebas, pero no se las venden, porque gobiernos como Estados Unidos están haciendo 23,000 pruebas al día, y nosotros no es que no queramos hacerlas, es que no nos las venden, no hay fabricación. Entonces, esta opción de las pruebas rápidas fue muy buena, se trabajó, repito,
con infectólogos para verificar que sí sean correctas las pruebas rápidas. Obviamente no nos dan diagnóstico como tal, pero sí nos ayudan a screening o tamizaje, que es lo que necesitamos en este momento, porque en esta etapa necesitamos es, el virus ya está en la calle ya está en nuestras calles. ¿Qué queremos hacer? Queremos evitar el contagio de una persona a otra, y para eso es valioso las pruebas rápidas que están introduciendo a nuestro país. Sin embargo, la prueba confirmatoria siempre será la prueba de PCR, que trataremos de conseguir las que más nos vendan. El problema es que no hay. Sí. Entonces, ¿Quién vende esas pruebas, doctora Lina? ¿Perdón? ¿Quién vende esas pruebas? O sea, a Colombia como al resto de países, ¿a dónde le toca casi que llorar para que les vendan esas pruebas especializadas? A nivel internacional en diferentes países, pero sí es a nivel internacional, no son de fabricación casera. Entonces, o sea, me refiero, colombiana. Ese es el problema. Sí, pero sí, todos los países están en las mismas. Alemania también está, o sea, todos los países están en las mismas. Sí. Entonces, bueno, si nos venden más pruebas, bienvenidas, pero, sí, pero si no, las pruebas rápidas nos van a ayudar muchísimo al tamizaje, a tratar el contagio. Lo que queremos es disminuir el contagio, y hay siempre que recordar a la gente que las medidas básicas. Sí, señora, permítame, porque usted sabe que el COVID nos cambió la vida a todos, y ahora la mayoría de nuestros compañeros están desde su casa, ya pudimos hacer contacto con ellos. Carlos Betancourt, buenos días. Buenos días, Marta, buenos días para la doctora Lina. La pregunta, ¿qué tanto caso le hacen los mandatarios a las recomendaciones que hacen ustedes como científicos? Le cuento que con estos días de emergencia sanitaria hemos tenido de verdad una voz ante el gobierno. Obviamente faltará siempre más, pero estos días podemos decir que sí estamos siendo escuchados. Repito, obviamente hay el gobierno nacional a nivel del Ministerio de Salud, nos ha escuchado, y a nivel departamental y municipales dependerá obviamente de cada departamento y municipio. Repito, yo puedo hablar de mi departamento, que es el Valle del Cauca, y ahí hay un equipo que se ha formado, encabezadamente convocado por la gobernadora, que de verdad puso a gente, todos médicos, científicos, a trabajar por ideas y cómo sacar adelante esta emergencia a nivel del departamento. Y a nivel nacional, el ministro sí está escuchando a estas sociedades. Quisiéramos más, obviamente, pero es que hay tantas cosas por hacer que a veces todo el mundo quiere ayudar por un lado y no es correcto. Deberíamos tratar de ayudar todos juntos por un mismo canal. De esa manera somos más eficientes. Doctora Lina, tenemos a Johan Solano también, compañero nuestro, desde su casa. Buenos días, Johan. Marta, buenos días para usted, para nuestros oyentes, para la doctora Lina. Muchísimas gracias por esta comunicación, y estamos totalmente de acuerdo. Ojalá esta coyuntura permita que el gobierno nacional le dé a los científicos el lugar que requieren a nivel nacional. Doctora Lina, ¿qué diferencia hay entre las pruebas que se están practicando en este momento y las pruebas rápidas que ha autorizado el INVIMA para traer al país? Sí, bueno, no quiero dar una... De las pruebas rápidas hay varias, hay unas que no son válidas y otras que son válidas, pero digamos lo que no nos vayamos tan al detalle. Pero en cuanto a las pruebas rápidas, son pruebas que si salgo positivo, quiere decir que sí, puedo contagiar a otro. Pero si salgo negativo, hay que hacer una confirmación con el PCR. Por eso no podemos decir que son pruebas diagnósticas, son pruebas de tamizaje o de screening rápido, para poder de esa manera ver quién está contagiando. Sin embargo, la prueba diagnóstica, la prueba reina, seguirá siendo el PCR, pero estas otras nos van a ayudar a poder hacer más pruebas en más gente y de esa manera evitar el contagio, que es lo que queremos en este momento. Entre más podamos hacer el screening de los colombianos para ver quién tiene la enfermedad, vamos a poder parar más fácil el contagio, y eso es la clave en este momento. Aparte, obviamente, de lo otro que estamos trabajando, que es preparándonos para el pico grande de pacientes que nos lleguen. Entonces, hay dos cosas para hacer en este momento. Uno, estamos preparándonos para lo peor, porque hay que prepararse para el peor escenario. Pero el escenario es que nos llegue tanta gente que no seamos capaces de atender. Pero no podemos olvidarnos de lo otro que es la prevención. Y la prevención es disminuir el contagio con estas pruebas rápidas que nos van a llegar. Continuar comprando también las de PCR, que son importantes. Otra cosa que hizo el gobierno era que estaba muy centralizado donde se procesaban esas pruebas.
ya amplió a nivel, departamental en diferentes ciudades del país para procesar esas pruebas, porque era un cuello de botella inicial, eso ya también cambió, y aparte de eso, trabajar en la prevención de nosotros, de cada uno de nosotros, porque nosotros nos tenemos que proteger a nosotros y proteger al que está enfrente de nosotros. Eso es lo que tenemos que trabajar en esta estrategia. Doctora, aquí quiero traer algo importante, si me lo permiten. Sí. Algo muy importante es que en los otros países el personal de salud es uno de los más afectados, el que más se contagia, el que además tenemos cifras hasta del 10%, 11% en países donde el personal de salud es el que fallece. Ese porcentaje son personal de salud, personal médico y de salud. Entonces tenemos que prepararnos allí. Por eso es otra cosa que estamos trabajando con el gobierno, sacar una resolución para sacar dinero de la ARL para que de esa manera nos puedan ayudar en la protección del médico y del personal de salud. Y aquí refiero dos cosas, porque no solamente es que el médico se va a enfermar, ¿listo?, sino que también ese médico, si no tiene la protección correcta, puede también producir el contagio, ¿sí? Entonces el contagio a otros. Entonces es importante que tengamos el material de protección correcto, es fundamental. Y bueno, sí, el gobierno buscó dónde sacar los dineros, pero necesitamos que lleguen ya, no pueden llegar después, porque entonces ¿para qué? Y ahí viene otra problemática que estamos enfrentando los médicos, que me parece increíble, porque los médicos, el personal de salud, no solo los médicos, el personal de salud, pues está aquí poniendo el pecho para atender la emergencia, ¿cierto? Nosotros, como juramento hipocrático, y creo que ese juramento hipocrático no es solo para el médico, es para todo el que atiende al personal de salud, todos. Siempre dar lo mejor y nunca hacer daño, y eso es lo que queremos hoy en día. Pero ha sucedido en varias ciudades del país que apabullan o no quieren tener, por ejemplo, un personal de salud en un transporte público, porque claro, dicen que puede ayudar a fomentar el contagio. Pero entonces, ¿cómo se va a transportar ese personal médico para llegar a hacer su labor y ayudar a salvar vidas? Entonces ahí también necesitamos ayuda de la población en general, que entienda que ese personal de salud que se está transportando no es por capricho, es porque está ayudando a la emergencia. Sí, y tenemos que manejar eso desde un punto de vista inteligente y desde un punto de vista de solidaridad y ayuda. Obviamente, ¿cómo hago? Tomando mi distancia, lavándome las manos y todo lo que acabo de decir de prevención. Entonces son dos cosas importantes. El médico juega un papel importante. No los aislemos, por favor. Ese médico necesita estar en la calle precisamente para llegar a su sitio de trabajo y ayudar. Y segundo, en el sitio de trabajo necesitamos los implementos correctos de protección. Si no, nos vamos a quedar sin personal de salud, que es lo que pasa en todos los países. Caen enfermos y después, no hay quien atienda la emergencia. Bueno, doctora Lina, se habló de que estábamos en etapa de contención y ahora entramos a la etapa de mitigación. ¿Eso qué es? ¿Cómo se trabaja eso? Claro, contención es cuando queremos contener el virus, ¿cierto? Mitigación quiere decir que ya el virus está en la calle, está en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces cambia todo porque quiere decir que tenemos que protegernos, ahí sí, estando, repito, como digo, en la calle, a 2 metros de distancia, si estoy más cerca, poner un tapabocas, lavarme las manos, sí, todo cambia. Antes era contención, o sea que eran ciertas personas que tenían más riesgo, como por ejemplo personas que hubieran viajado del extranjero o que hubieran estado con personas del extranjero, personas aeroportuarias porque recibían los extranjeros. Entonces el virus estaba más concentrado en ese tipo de personas. Hoy en día está en cualquiera de nosotros, cualquiera que viva en nuestro territorio nacional. Carlos. ¿Aló? Doctora Lina, ¿tienen ustedes un estimado de cuántas camas hay en el país y cuántas camas adicionales se requieren? Bueno, ese es un estimado que nosotros inicialmente hicimos un conteo, teníamos 5.300 camas de unidad de cuidado intensivo, con una ocupación más o menos del 70 o hasta 80% a veces de esas camas de pacientes colombianos que se enferman, no COVID. O sea que la ocupación, la oferta, lo disponible era muy bajo. Por eso se está trabajando en las zonas de expansión. No le puedo decir con exactitud cuántas zonas de expansión tenemos hoy. No sería correcto yo decir esa cifra, pero sé que están trabajando en el departamento, por ejemplo, vuelvo y le digo, del Valle del Cauca.
se estaba trabajando activamente. La última reunión ya teníamos, había un déficit de 500 camas de unidad de cuidado intensivo para la emergencia y ya se estaban solventando casi 300 y casi 400 más, o sea que quedaban 100 y casi 100 y pico que quedaban faltando de las zonas de expansión, de las cuales también se está trabajando arduamente para conseguirlas. Entonces, digamos lo que se está trabajando. Sin embargo, las estimaciones en los otros países han fallado, porque es que no es claro el comportamiento, y como no podemos tener mucho testeo porque no teníamos la prueba, entonces no sabemos en realidad cuántos colombianos están afectados. Y si no sabemos cuántos colombianos están afectados, no sabemos cuántos colombianos están contagiando a otros colombianos. Y de esa manera es muy difícil hacer una estadística precisa. Sí. Doctora, usted hablaba... Un poco más, se hablaba de la fase de contención, se hablaba de la fase de preparación. ¿Podemos explicar cuáles son esas fases que contempla cada una? Sí, claro, en la fase, como te expliqué, inicialmente en la fase de contención lo que queremos es contener, que el virus solo quede en esas personas que tuvieron esos contactos, y normalmente el primer contacto no es un contacto originario de nuestro país, sino que viene de afuera. Por eso estamos conteniendo, para que no se riegue en nuestro territorio nacional. En la fase de mitigación ya no hay, ya se pierde esa cadena original. ¿Qué quiere decir eso? En la fase de contención normalmente usted tiene un enfermo y usted sigue que lo cogió, que ese enfermo estuvo en la China, o que ese enfermo estuvo en España, y o que ese enfermo estuvo con una paciente, con una persona que vino de España. Entonces usted sigue todo el trazado y la cadena nunca se quiebra, se está conteniendo porque usted ya esa persona la trata, ya sabe de dónde llegó, entonces quiere decir que la puede contener. Cuando ya pasa a fase de mitigación, quiere decir que la cadena está rota. Usted tiene la enfermedad y usted no sabe, usted no tiene ningún contacto de un país extranjero o ningún contacto de riesgo de haber contenido la enfermedad, porque ya hay gente que está aquí en nuestro país la que está infectando a otra gente. Bueno, estoy hilada con la pregunta de Johan y voy a lo siguiente. Es que usted hablaba, estamos en fase de mitigación, la cadena se rompió y no sabemos cuántas personas están enfermas en Colombia contagiando a otras personas. ¿Y qué sigue? Pero era que ella habló de un pico, dijo, esperamos la próxima semana un pico. ¿Cómo esperar ese pico si no sabemos realmente cuántas personas tenemos enfermas en el país? Sí, por eso le digo, lo que hacemos es, de acuerdo al RO, que es de acuerdo a unas estimaciones estadísticas, de acuerdo a la primera persona que se contagió, y lo que tenemos de información para poder verificar más o menos cuándo llega el pico. Pero no, repito, hay muchas estimaciones, hay unas a nivel de nuestro gobierno, hay otras de otros grupos aislados de epidemiología, pero no podemos decirlo con certeza. Se cree que el pico puede ser, se decía inicialmente que iba a ser esta semana, pero después obviamente con lo que empezamos a ver de la estadística se cambió, y gracias a la cuarentena. Si no, ya estaríamos en el pico. Entonces, a ese aislamiento obligatorio que estamos haciendo, si no, ya estaríamos en el pico. El hecho de que estemos corriendo el pico es buenísimo. Es buenísimo porque quiere decir que, repito, nos van a llegar menos enfermos al mismo tiempo. Pero sí, todavía estamos en un incertidumbre. Tenemos que prepararnos para días difíciles. Ojalá no nos lleguen esos días tan difíciles. Eso es lo que estamos trabajando desde las sociedades científicas y el gobierno nacional. Pero hay que estar preparados, repito, para ese momento donde no alcance la capacidad. Eso es lo que están viviendo todos los países del mundo. Sí. Pero muchos de esos países no han hecho la cuarentena estricta al tiempo necesario. Porque, repito, la clave no es hacer la cuarentena cuando ya estemos en el pico. La clave es hacer la cuarentena lo antes posible. Y eso fue lo que el gobierno tomó la decisión. Que, repito, no es fácil porque afecta nuestra economía. Yo no sé qué va a pasar con nuestro país, con el petróleo en el piso y con esta afectación económica. No es fácil, repito, en este momento ser parte del gobierno nacional y tomar estas decisiones, pero era lo que tenía que hacerse desde la perspectiva del gremio médico y de la salud, que es salvar vidas. Doctora, de la fase de mitigación nos preguntan acá, ¿qué otra fase sigue? Bueno, la fase de mitigación es la fase, digámoslo, donde ya está todo. La fase que sigue simplemente es la fase donde les digo, hay una sobrecarga por el exceso de pacientes agudos y no suficientes camas. Esa es la fase que tenemos que pasar, y después ya sigue
una fase de remisión en donde ya la curva de pacientes enfermos empieza a bajar y ya, digamos, el sistema de salud es capaz de atender los enfermos que llegan. Esa fase tampoco podemos decirle hasta cuándo va a ir. Primero esperemos que nos llegue el pico para después hablar de la fase de remisión. Carlos. Doctora, usted ha dicho debemos prepararnos para lo peor. ¿Contamos con el personal médico suficiente para atenderlo? Bueno, en estos momentos, si ustedes han mirado, la Procuraduría está haciendo activamente diferentes, digámoslo, decretos para tratar de solventar la emergencia sanitaria. Sí, tenemos en este momento un personal, digámoslo, suficiente. El problema es que el personal médico se enferma. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener una disminución del recurso humano. Pero si logramos proteger a ese personal para que no se contagie y no se enferme, podemos trabajar con el personal que tenemos hoy en día en nuestro país. La clave es que ese personal no se enferme. Doctora Lina Triana, pues sabemos que usted tiene un compromiso a las 7 de la mañana. No sé si pedirle el favor y más bien trabajamos mañana otra partecita de COVID-19 para no hacerla llegar tarde a esta cita que sabemos que hace 4 minutos la están esperando. ¿Le parece? Perfecto, sí señora, quedo comprometida, con mucho gusto. Doctora Lina Triana, ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en nuestro territorio, cirujana plástica, y hoy está con nosotros para hablarnos a nivel nacional cuáles son esas decisiones que se están tomando y se están articulando desde los científicos, desde los galenos, desde la parte de los enfermeros y demás personas que trabajan y que son esa línea especial donde tenemos puesto todas nuestras esperanzas. Doctora Lina, que tenga buen día. Muchas gracias. 7 de la mañana, 5 minutos.